bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de tenerte aquí el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Oye, maestra, quiero contarte que estuve revisando la Constitución Política de nuestro país. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te nació ese interés? Pues porque estaba escuchando que en nuestro país la educación es obligatoria y cuando me pregunté por qué, me dijeron que revisara el artículo 3 y ahí podía encontrar más información. Pues claro. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, el artículo 3 es el encargado de garantizar el derecho a la educación. Y como recordarás, desde la época de la Reforma, y no se diga durante la Revolución, uno de los objetivos principales del Estado mexicano fue crear un proyecto educativo nacional que estaba orientado a disminuir las desigualdades sociales para darles a todas y a todos el mismo acceso a la instrucción y a los conocimientos que nos ayudan a ser libres, independientes y productivos. Durante el periodo que nos ocupa el día de hoy, de 1920 a 1970, el artículo 3 se reformó 2 veces. Y desde 1917 hasta el 2020, este ha sido reformado 11 veces. En la actualidad, el artículo 3 dice así: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Oh, con este fragmento podemos ver que para el Estado es crucial la educación. Y entiendo el porqué, pero también me pregunto de qué forma será importante para los propios alumnos. Ay, pues ¿qué te parece si escuchamos el punto de vista de algunos de nuestros alumnos? Justo el día de hoy tenemos el testimonio de algunos estudiantes, en donde hablan sobre la importancia que para ellos tiene la educación. ¿Quieres verlo? Sí, por favor, vamos a verlo. Hola, maestra Ceci. Yo creo que el estudio es importante para cada persona, ya que nos permite intercambiar y o discutir opiniones de distintos temas. El estudio también ayuda a desarrollarnos profesionalmente, ya sea dentro de una empresa o crear un negocio propio. El estudio nos da posibilidades de crecimiento en la vida, tener mejor economía y mayor comodidad. En la actualidad, sabemos que nuestra sociedad es demasiado compleja. Por esto mismo, hay personas que no pueden acceder al estudio, ya que depende de sus necesidades dedicar tiempo a otras actividades. Sin embargo, hay un sinfín de posibilidades para acercarse al estudio, como por ejemplo, tomar carreras cortas en línea, tomando algunos cursos, hasta los fines de semana.
Por esto mismo, no hay pretexto para dejar de estudiar y superarse en la vida. Hola, maestra Ceci. Yo creo que es importante estudiar porque aprendemos varios temas sobre cosas que no sabíamos que existían o acontecimientos del pasado que si no fuera por el estudio no conoceríamos. E incluso temas que nos ayudan y nos ayudarán en nuestra vida diaria para realizar nuestras actividades actuales y en el futuro. Estudiar nos ayuda porque no solo crecemos en tamaño, sino también en aprendizaje y mantenemos activo a nuestro cerebro. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Qué gusto y qué emoción saber que para las niñas y niños del país ha sido tan importante la educación. Estoy de acuerdo. Además, la educación es el proceso formativo que nos permite obtener conocimientos para comprender el mundo que nos rodea y tomar conciencia de todo aquello que nos vincula con el resto de la sociedad. Gracias a la educación, construimos nuestras creencias, nuestros valores, nuestros hábitos, nuestras formas de ver el mundo, y esto nos permite desarrollarnos como individuos. En nuestra clase de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo ha cambiado la educación pública a lo largo del siglo XX mexicano, entendiendo la relación que existía entre la educación y el gobierno, dependiendo de la época en la que nos encontráramos. Por supuesto, porque la educación en nuestro país se ha modificado tanto como la historia misma. Vamos a averiguar más sobre ello. Excelente. Es importante que comencemos recordando algo que ya habíamos revisado, pues a pesar de que la Constitución, que entró en vigor en el año 1917, no fue sino hasta 4 años después, en el año de 1921, que se creó una institución del gobierno especializada en diseñar la nueva estrategia educativa que buscó unificar a la población del país. ¿Qué quieres decir con eso de unificar, maestra? Lo que quiero decir es que la estrategia educativa pretendía que la población del país fuera homogénea, que se redujeran las diferencias culturales e ideológicas y que se tuvieran los elementos en común para que se identificaran todos como iguales. Por supuesto, porque no es lo mismo un niño de una comunidad rural de Jalisco que una niña de una región urbana de Nuevo León. Exacto. Entender esta diferencia resultaba primordial para atender la necesidad educativa del país. Por eso, ahora la Constitución establece que la educación debe ser inclusiva, o sea, no poner barreras de ningún tipo y dar espacio para que se pueda expresar la diversidad. Esta imagen que vemos en pantalla representa la educación en los años 20, donde a través de la Constitución el Estado pretendía hacer realidad la educación. Sin embargo, esto cambió de alguna manera durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, porque, bajo su gobierno, la estrategia educativa para unificar la nación puso un énfasis muy especial en la modernización del trabajo agrícola, para procurar que México pudiera alcanzar la autonomía económica. ¿Cómo que autonomía económica? Buena pregunta. A través de una política económica se buscaba la modernización del país y esto se pretendió que aumentara la producción de mercancías y productos agropecuarios destinados a la exportación para que así se contribuyera a tener finanzas más sanas en vez de pedir préstamos que aumentaran la deuda. ¿Y eso qué tiene que ver con la educación? Pues que durante este periodo, la educación nacional se orientó a inculcar una nueva cultura del trabajo y la productividad, justamente para formar a esos trabajadores que en teoría ayudarían al país a alcanzar esa autonomía económica. Con este objetivo en mente, durante los años 20 empezó a ampliarse el alcance de la educación en el campo sobre todo, con el fin de que las regiones rurales pudieran ser parte del progreso del país. Por eso, ahora en pantalla estamos viendo que el vínculo entre el Estado y la educación cambió, pues ahora se buscaba preparar para el trabajo, lo que incluía las escuelas rurales. Ahora bien, este proyecto educativo no terminó con la presidencia de Calles, porque recordemos que después de su gobierno vino un periodo en el que se le dio continuidad a sus estrategias y al control que él mantenía sobre la política mexicana. Por supuesto, estamos hablando del periodo conocido como el Maximato. Exactamente.
Fue por esto que también progresaron las políticas educativas y se fortaleció el carácter científico y laico, es decir, sin religión, ¿se acuerdan? Porque como recordaremos, el gobierno de Calles se caracterizó por asumir una actitud combativa en contra de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad y en la cultura. Es verdad. En una clase vimos cómo Calles promulgó una ley que ponía límites al poder de la Iglesia, lo que ocasionó el descontento del clero mexicano y el estallido de la Guerra Cristera. ¡Exactamente, Jenny! Bien, entonces, durante el periodo de Calles, la educación pretendía formar una nueva cultura del trabajo libre de la influencia de la Iglesia Católica. Exactamente. Y después del Maximato, viene un periodo presidencial que ya hemos analizado en varias ocasiones, el de Lázaro Cárdenas del Río. Y con este ocurrieron cambios muy importantes en el sector educativo. ¿Y cuáles fueron estos cambios? Específicamente, fue una reforma al artículo 3 de la Constitución, la cual se preparó con la influencia de Calles, el partido oficial y la aceptación de los partidarios de Cárdenas. La reforma decía que la educación socialista le otorgó al Estado la facultad para controlar todos los niveles del sistema educativo público y vigilar la educación que se impartía en las escuelas privadas. Pero, ¿qué significa la palabra socialista? Bien. En teoría, el socialismo es una doctrina política que propone que sean las clases trabajadoras quienes controlen y administren los medios de producción democráticamente, para que de esa forma exista una distribución equitativa de la riqueza y se alcance la igualdad política, social y económica de todas las personas. A ver si entendí. El socialismo propone que los medios que producen los bienes y la riqueza sean propiedad de toda la sociedad, para que así todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Exactamente. Entonces, cuando decimos que Lázaro Cárdenas propuso una educación socialista, lo que queremos decir es que su proyecto educativo tenía el objetivo de acabar con la desigualdad defendiendo a las clases desposeídas, combatiendo el fanatismo religioso e inculcando valores cívicos y democráticos que le darían a los mexicanos una nueva conciencia de sí mismos como ciudadanos y como trabajadores que estaban comprometidos con el bienestar de su sociedad. Vaya, Cárdenas sí que se tomó en serio la idea de que la educación debía crear las condiciones para la igualdad de toda la sociedad. Suena a que esa fue una época en la que la educación hizo mucho énfasis en el civismo, es decir, en enseñar a los niños y a las niñas a convivir en sociedad. Así fue, tal cual. Aunque hay que decir que en su momento el proyecto cardenista de la educación socialista generó incomodidad entre algunos sectores, porque se consideraba que este proyecto educativo hacía a un lado a las figuras de autoridad tradicional, como la Iglesia Católica y la familia. Lo que se temía era que el Estado no estaba capacitado para inculcar los valores correctos a la sociedad y que la educación socialista solo serviría para consolidar un Estado autoritario y una sociedad inmoral. Pues yo entiendo que hubiera quien temiera que el Estado se volviera más autoritario, pero no entiendo bien por qué pensarían que esta educación era inmoral, si lo que buscaban era la igualdad y el compromiso social con la comunidad nacional. Pues sí, hay que tomar en cuenta que en esta época, para la mayoría de las personas, la moralidad tenía que ver con el respeto a las jerarquías sociales y a las normas religiosas tradicionales. Por eso, el proyecto educativo cardenista significó un cambio y una ruptura muy importante. A esto además hay que agregar que también buscó que los estudiantes entraran en contacto con la realidad de los obreros y los trabajadores, además de que se impulsaron nuevas campañas de alfabetización. Entonces, vaya que se llevaron a cabo medidas para promover la educación en esa época. Sí, este periodo fue uno de los más prolíficos para la educación mexicana. En este momento, se esperaba que las escuelas se convirtieran en agentes de cambio para la sociedad. ¿Y por qué ya no se continuó con ese enfoque educativo? Pues para hacer frente a la polarización ocasionada por la educación socialista y otras reformas que se dieron durante el gobierno de Cárdenas, su sucesor, que fue el general Manuel Ávila Camacho, tuvo que impulsar una política más conciliadora para alcanzar la unidad nacional.
A través de una reforma al artículo 3 de la Constitución, se quitó el carácter socialista de la educación que impartía el Estado. Se conservó que sería gratuita, que se basaría en los resultados del progreso científico y que sería laica, eso sí, que respetaría la libertad de creencias. El objetivo de esta reforma fue fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Seguro que con esta medida ya no hubo polarización o inconformidad por algún sector, logrando que los mexicanos que accedieran a la educación se identificaran y tuvieran un sentimiento de pertenencia. ¿Qué otros cambios hubo durante este periodo? Pues, una vez que hablamos sobre este cambio en la orientación de la educación y en la capacidad del Estado para controlarla, es muy importante que mencionemos una medida más que se tomó para eliminar muchas de las barreras que dificultaban el acceso a la educación del país. ¿Es un nuevo cambio de constitución? No, más bien, este cambio va enfocado a los materiales que apoyan la educación y que actualmente nos han ayudado un montón para poder afrontar esta crisis sanitaria. Creo que ahora sí ya sé de qué estás hablando. Los libros de texto. ¡Correcto! Vamos a ver este breve video para que comprendamos un poquito mejor cómo y por qué se tomó la medida de hacer los libros de texto a finales de los años 50. Era el México de la mitad del siglo XX, el umbral de una nueva década, 1960. La consigna: llevar educación a niñas y niños de todo el país. Enseñanza gratuita y obligatoria, 2 preceptos consagrados en la Constitución. El obstáculo: libros de texto costosos, inaccesibles y de mala calidad. Pero un acontecimiento histórico cambiaría el rumbo de la formación educativa. 14 de enero de 1960. Por primera vez, los libros de texto eran gratuitos, accesibles a todos los niños de primaria. En sus manos tenían la fuente del conocimiento que llegaba hasta su propio salón de clases. ¡Genial! Entonces, con esto podrían acabarse por fin las desigualdades a lo largo del país. Pues más o menos, Jenny. Es importante decir que la tarea de crear los libros de texto y difundirlos por todo el país no fue nada fácil, por la diversidad que existe en nuestro territorio y porque en esta época seguía habiendo muchísimas áreas de difícil acceso. Pues sí, es cierto. Imagínense tener que diseñar un material que cumpla con las necesidades educativas de todo el país y que también sea respetuoso con la diversidad étnica y la cultura de cada región y que además pueda ser atractivo para todos. La verdad es que sí suena muy difícil. Claro, y todavía más que sea gratuito. Imagínate. Justamente este es el gran mérito de esta iniciativa, democratizar el acceso a la información, asegurarse de que los conocimientos básicos de la educación oficial, claro, la que está autorizada por el Estado, fueran completamente accesibles para todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico. Con esto, el Estado mexicano asumió el compromiso de establecer una base común para la educación. Oh, eso sí que es todo un logro. Sí. De esta forma, la relación entre el Estado y la educación, a partir de este momento, que son los años 50, se vio reforzada por los libros de texto gratuitos, tal como lo podemos ver en esta imagen. Estas últimas medidas estaban enfocadas principalmente a la educación básica, pero en el desarrollo de este siglo XX también avanza en gran medida la educación superior, y esto fue sumamente importante, porque significó dar un impulso a la formación de los profesionistas. Los profesionistas son personas con entrenamiento especializado, como médicos, ingenieros, abogados, químicos, arquitectos, sociólogos, en fin, todos los trabajos y ocupaciones que constituyen la base y la fuerza de un país. Por supuesto, estoy segura que la mayoría de nuestros alumnos que nos acompañan desde casa conocen una universidad importante que esté en su estado. Seguro que sí. Entre el año de 1930 y 1970 se fundaron un gran número de universidades públicas en Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, en todos los estados. Claro, y también recuerdo que durante el periodo de Lázaro Cárdenas se fundó una institución de educación técnica que se convertiría en una de las principales instituciones de educación superior del país. Por supuesto.
Esta escuela se encargó de formar una gran diversidad de profesionistas en carreras técnicas, con miras a que ellos apoyaran el desarrollo tecnológico del país y con esto, pues se fomentara el progreso. Claro que sí, como lo que sucedió después de la expropiación petrolera. Precisamente, Jenny. Al haberse llevado las empresas extranjeras a la mayoría de los técnicos que controlaban la maquinaria y que sabían cómo construir la infraestructura, pues resultó primordial formar a nuevos técnicos mexicanos que pudieran apoyar en los trabajos de extracción del petróleo. Bueno, pero también siguió creciendo la Universidad Nacional, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, no podemos dejar de mencionarla. Pero para esta época, la Universidad Nacional, a pesar de que había estrenado unas modernísimas instalaciones en 1954, la verdad es que ya no era suficiente para atender a la creciente necesidad de profesionistas en el país. Y además, se dificultaba el acceso a ella, pues porque estaba ubicada en la Ciudad de México. Así, para brindar nuevas opciones de educación superior que lograran alcanzar a otras regiones del país, durante estas décadas aumentó el número de universidades y estas se diversificaron. De esta forma, el Estado contribuyó con la educación superior para formar profesionistas que apoyaran la consolidación de México. El día de hoy aprendimos sobre los cambios que hubo en el sistema educativo mexicano durante el siglo XX. Aprendimos sobre la importancia del artículo 3 constitucional para sentar las bases de la educación, el impacto de la educación socialista en la década de los 30, la importancia de los libros de texto y la ampliación y diversificación de la educación superior. Además, vimos cómo en esta etapa quedó consolidado el deseo por fomentar la educación de carácter nacional que fuera gratuita y obligatoria, que garantizara la laicidad y que por encima de las diferencias regionales creara un sentimiento patriótico, algo por lo que se venía luchando desde la época de la Reforma y la Revolución Mexicana. Les invitamos a que averigüen cuáles son las escuelas más antiguas en sus localidades, para que con ello puedan saber si alguna pertenece a la época que analizamos hoy. Esta fue una época en la que la modernización significó cambiar la mentalidad de la sociedad, difundir una versión unificada de los conocimientos básicos y darle al Estado la capacidad para controlar la educación nacional. Maestra Ceci, fue una clase muy interesante y aprendí mucho más del artículo 3. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jenny. Nos vemos en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la educación en México durante el siglo XX, de historia de 5º grado, y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. A continuación, educación física. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra. Bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo
y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1, 2, 3. Respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido. ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! ¡Comencemos! La pregunta de hoy es del eje temático Historia Universal. ¿Qué colonia española en Asia dependió de la Nueva España hasta 1821 y en 1898 obtuvo su independencia de España? A. Indonesia. B. Filipinas. C. Malasia. La respuesta correcta es B, Filipinas. La Capitanía General de las Filipinas dependió de la Nueva España desde 1565 hasta 1821. En 1898 obtuvo su independencia de España tras la Guerra Hispanoamericana. El conflicto de la Guerra Hispanoamericana fue un enfrentamiento de España y Estados Unidos en el que España cedió a Filipinas, ya que esta nación no bajó las armas hasta verse liberada. Esto es todo por ahora. No olviden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple nos mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho! Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio, así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera: las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños.